Buenos días, Sofía. Buenos días. Eh, Hoy la verdad es que vamos a hacer un repaso bastante completo, yo creo, de lo que es eh, la situación y las perspectivas de la inversión sostenible, que yo creo que además la verdad es que después de esta crisis, o por lo menos después de los peores momentos de mercado que vivimos entre finales de febrero y finales de marzo más o menos, eh, pues viendo que ha aguantado también, yo creo que digamos que ha liquidado o por lo menos de momento ha hecho que se reduzcan bastantes dudas sobre lo que luego probablemente nos hablará sobre la importancia del performance, ¿no? O esa duda que siempre ha habido, digamos, en los mercados, ¿no? Pero antes de empezar con eso, si te parece, eh, queríamos hacer un repaso de cómo veis en Natixis eh, la situación actual de la inversión sostenible en España. ¿Cómo está la inversión sostenible en el mercado español? Pues muchas gracias, María, por la oportunidad, porque como sabes, yo soy, en fin, una fervor creyente en estos temas de ESG y llevo muchos años hablando de aquello. Y es verdad que para esta primera pregunta te diría que lo interesante del tema es que por fin el tema de la inversión sostenible ha llegado a España. Y si me refiero a los datos de Spensif, de hecho, se habrá multiplicado por 2 los activos y los datos oficiales de Spensif hablan de más de 200.000 millones de euros en inversiones sostenibles, con lo cual es un reto enorme porque ha costado muchísimo. Pero te diría que pasa en España lo que está pasando en muchos de los países europeos, que se acumula varios factores. Uno es obviamente el tema regulatorio, que ahí no se puede negar que la Unión Europea ha hecho un hincapié enorme para que se fomente esta inversión sostenible y que además de alguna manera se ponga como una especie de estándar. Sabemos que MiFID va a llegar con unos criterios muy importantes para que la gente pueda decidir si no quieren invertir en productos financieros que sean sostenibles, con lo cual yo creo que ha sido un impulsor fantástico también para la economía española. A esto se sumaría un segundo factor que vemos tanto en España como en otros países, que es la sensibilización de los inversores particulares a estos temas. Es decir, que cada vez más en nuestro día a día, en nuestra manera de consumir, estamos yo creo que más conscientes de lo importante que es pues, el tema del reciclaje, el tema de comprar de manera sostenible y un poco más con cabeza de alguna manera. Entonces, yo creo que hay un apetito creciente por parte del inversor final en hacer las cosas con una cierta manera y según sus propios valores. Y la inversión al final sigue siendo una manera de consumir como otros, y yo creo que en la inversión también todos los estudios que estamos haciendo desde Natixis enseñan que el inversor particular también está con esta vocación a invertir con sus propios valores. Si a eso le sumas otro tema, que es el tema del cambio climático y de lo que estamos viviendo a nivel del planeta y también en España en primera mano, porque obviamente España está también muy afectado por este tema del cambio climático, yo creo que se suma 3 grandes factores que hace que a nivel del cliente particular pues hay un apetito creciente. A eso yo notaría que hay también el impacto de lo que son los inversores profesionales o las gestoras o las compañías de seguros o los fondos de pensiones. ¿Qué es lo que está pasando en España? Pues que por un lado los grandes fondos de pensiones que existen ya estaban metidos en estos temas porque han seguido el ejemplo de lo que lo que pasa en Francia o en los países nórdicos, con lo cual estaban ya avanzando en este proceso de empezar a hacer informes sobre lo que estaban haciendo a nivel de inversión sostenible. Y las gestoras nacionales, las grandes gestoras nacionales, me consta que todas están mirando el tema de la integración de los factores ESG en sus propios procesos. Y eso es un cambio radical, porque eso viene de hace poco, te diría, pero es un acelerador fantástico para lo que es la inversión sostenible. Entonces, en España, como te decía, pasa lo que está pasando en muchos países europeos, una mayor sensibilización,
y han pasado de lo que era históricamente pues la ESG, pero más con factores de exclusión, ¿no? Un poco lo que hemos vivido en España con los fondos éticos, de alguna manera, que lo que hacían es pues más bien quitar sectores enteros que consideraban no éticos, a realmente pasar a una segunda fase que me parece fundamental, que es la integración de los criterios ESG en todos los procesos de inversión. Es decir, que no mirar el ESG como algo nicho, como algo temático, sino que realmente ponerlo, integrarlo en el ADN de las gestoras. Y eso me parece que es un cambio absolutamente fantástico para la industria y para que realmente se hagan las cosas bien, que también es de lo que se trata, ¿no? Sí, sí, sí. Una inversión sostenible, ¿no? Digamos, Exactamente, exactamente. que funcione. Sí. Eh, Sofía, bueno, lo que hemos comentado un poco antes sobre lo que la inversión sostenible ha podido demostrar durante lo peor, digamos, de la crisis del mercado, digamos, después de la llegada del COVID a Europa, ¿no? En ese mes tan fatídico, pero quitando, digamos, ampliando un poco más la perspectiva, ¿qué impacto pensáis en Natixis que puede tener digamos, toda esta crisis sanitaria y ya con muchas ramificaciones en la inversión sostenible? Sí, entonces el COVID realmente, la pandemia ha sido una especie de acelerador de lo que realmente pensamos y llevamos muchos años desde Natixis haciendo estudios sobre lo que aportaba la inversión sostenible en las carteras. Lo que hace la inversión sostenible es al final incorporar criterios que no son puramente financieros, como puede ser el tema medioambiental, social o buen gobierno, con lo cual de alguna manera abarca mucho más factores de riesgo en las inversiones, que yo creo que es lo que han demostrado durante la época del sell-off, entre comillas, del COVID, donde al final, pues casi todo sin excepción, yo creo que hay una sola excepción que es los mercados emergentes, pero sino todos los índices que siguen criterios ASG, si lo comparas con los índices tradicionales sin incorporar los criterios ASG, lo han hecho mejor a nivel de la caída, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante porque al final es demostrar que efectivamente eres capaz de tener un control de riesgo más potente. A estos temas de control de riesgo, lo que es interesante es que en el repunte, después de la caída importante y de la recuperación de los mercados, al menos en gran medida se han beneficiado también los fondos ASG o los fondos que siguen criterios de estos conceptos, porque al final, dentro de lo que es la inversión ASG, pues enseguida vas a compañías que se están beneficiando de alguna manera de este entorno. Parece un poco feo decir beneficiar en un entorno tan feo, pero el tema de la salud, el tema de tecnología de la información, que al final sabemos que estamos todos trabajando desde casa y que utilizamos cada vez más herramientas digital para comunicarnos, pues todos estos sectores son también pues sectores que normalmente en las carteras donde buscamos tema de impacto y tema de desarrollo sostenible, pues tienen un peso importante, ¿no? Con lo cual yo creo que es fundamental. Entonces, si añades tema de control de riesgo mayor, retorno parecido o mejor, yo añadiría un tercer tema, que es el tema de la diversificación. Hacemos muchos estudios de carteras de nuestros clientes para justamente un poco ver cómo podemos mejorar la construcción de una cartera con toda diversificación. Y la verdad es que cuando se añade más peso en estrategias que siguen criterios ASG, conseguimos una mayor diversificación, con lo cual es, yo creo que la tercera derivada muy importante a la hora de analizar las carteras y a la hora de promover de alguna manera estos temas de inversión socialmente responsable. Entonces, el impacto del COVID para la ASG es, diría que un acelerador de lo que realmente llevamos diciendo y enseñando desde hace muchísimo tiempo, pero que se ha visto en un tiempo muy reducido, porque sabemos que la caída ha sido brutal y el repunte también brutal, lo que hace que cada vez más gente nos están preguntando sobre cómo puedo buscar integrar estrategias ASG en mis carteras bueno, más tradicionales, ¿no? Para que realmente sean parte de la oferta de producto para el cliente final. Y
Una vez que se están, digamos, produciendo todos estos cambios de los cuales nos estás hablando, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los retos que hay en la inversión sostenible? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué nuevas transformaciones podemos ver, ¿no? Si antes desde Natexis lo que hacemos es mirar un poco, sabes que tenemos un conjunto de más de 20 gestoras, de hecho 20 ya han firmado los PRI y 20 están muy enfocados a ver cómo pueden llegar a tener un impacto. Nosotros consideramos que al final la ASG no es hacer ASG por hacer ASG, sino que se tiene que hacer con un propósito determinado de mejorar el mundo en el cual vivimos. Y eso pasa por ser de alguna manera activista en el diálogo empresarial. No concebimos la ESG sin que sea realmente activa y que sin que sea no solamente activa, sino que también haya este diálogo con las empresas para mejorar sus maneras, sus procesos de producción, para de alguna manera mejorar nuestro entorno de vida, que yo creo que es lo que ha permitido esta crisis, es que también la conciencia de que tenemos que ir a algo mejor. Entonces, nosotros consideramos que es fundamental el tema del impacto. De hecho, cada vez más enseñamos a nuestros propios clientes y a los clientes finales lo que conseguimos con nuestros fondos de inversión. Tenemos algunos fondos o algunas maneras de enseñarlo de manera muy gráfica. Te voy a enseñar, aunque sea un vídeo, qué es lo que podemos enseñar en un fondo determinado, que es un fondo de Mirova, que se llama Europe Environmental. Enseñamos lo que es el grado de la cartera, que es un 1,5. Estamos hablando de todo el tema de la huella de carbono, versus el índice, que es un 3,6. Mirova, por ejemplo, como gestora, quiere que todas sus carteras sean debajo de 2 grados, porque son los acuerdos de París y que consideran que al final, a través de la inversión y a través de renta variable, podemos conseguir invertir en compañías que contribuyen también de manera positiva a menos huella de carbono. Entonces, Mirova, de hecho, ha sido nombrado recientemente como uno de los líderes en el método de cálculo del impacto de la huella de carbono dentro de los PRI, es uno de los 36 a nivel mundial, y lo enseñamos en carteras, en fact sheet, entre comillas, para un cliente particular, con lo cual yo creo que es la mejor demostración de que no es algo teórico, sino que es algo que se tiene que vivir, que se tiene que trabajar, que se tiene que demostrar, y es lo que hacemos haciendo pues, en nuestros informes mensuales a nuestros inversores, enseñando lo que es el impacto que realmente ellos tienen a la hora de invertir. Les consideramos que es absolutamente indispensable llegar a cada vez más impacto y a demostrar cuál es el impacto que puedas tener invirtiendo en fondos de este tipo, porque evitaría de alguna manera también todo lo que se llama del greenwashing o que se haga únicamente con propósito de marketing. Como lo ves, dentro de Natexis Investment Manager es parte de nuestro ADN. Algunas de las gestoras llevan 30 años haciendo ASG y queremos ser una referencia en este mundo. Y para hacerlo, pues trabajamos, tenemos equipos de research, hay más de 30 personas en el grupo Natexis que están en temas de ASG, y será yo creo que parte de nuestro futuro, con lo cual si me dices el reto es que sea cada vez más profesional, que sea cada vez más, que haya cada vez más bases armonizadas de referencia. Sabes que la Unión Europea ha puesto en marcha una taxonomía que ya por fin se ha publicado. Pues las empresas están trabajando en ello, en las gestoras. Se va a pedir cada vez más informe con estándares para que nosotros como gestoras podamos realmente hacer nuestro trabajo bien, con lo cual yo creo que habrá pues todavía mucho trabajo que hacer para conseguir que la información que recibimos de las empresas sean fiables y sean completas, pero desde Natexis, como tenemos nuestros propios equipos de analista, es realmente lo que ya estamos haciendo, que es analizar la información que nos proveen las compañías para analizar si realmente hace sentido, y por eso creemos tanto en la gestión activa, porque al igual que lo que estamos viviendo, hay que tener high conviction, hay que seleccionar las compañías, y creemos que la gestión activa es un vector fantástico para que se hagan las cosas bien en el mundo de la inversión sostenible. Y Sofía, por lo que nos estás contando, realmente digamos que vamos hacia una dirección
de una inversión sostenible pues mucho más especializada, en la que hay que tener un gran dominio del control de datos, de cómo interpretarlos, va a haber que hacer un montón de mediciones, todo lo que es la medición de impacto realmente para saber cómo está realmente afectando esa inversión que se está haciendo. O sea, digamos que eh, se está bueno, complicando en el buen sentido de la palabra, digamos, ¿no? ¿Cómo podéis ayudar vosotros desde Natixis o cómo os estáis planteando ayudar desde Natixis a vuestros clientes que probablemente, digamos, como tú nos has contado, están en ese camino un poco más evolucionado de hacer integración, pero a los que quizás todavía les queda un poco para llegar a Sí. plantearse el impacto, ¿no? Sí, sí, no, y es nuestro gran reto como profesionales de la inversión y de estos temas en concreto, porque lo que hemos ido buscando en los últimos meses es cómo podamos ayudar a nuestros clientes, que lo primero que nos dicen es, estoy un poco perdidos, sois muchas gestoras, cada uno hacéis cosas diferentes y al final yo no soy capaz de poder apreciar realmente si lo que hacéis uno es mejor que lo que hace otro. En Atexis Investment Manager, a tener este modelo multi-affiliates, tenemos la suerte de poder ver también de alguna manera y de primera mano cómo se pueden integrar los criterios ASG en los procesos de inversión. Pues lo que se ha desarrollado es dentro de Natixis Solution, que es como una especie de supra-affiliates de departamento de gestión que no pertenece a ninguna gestora. Lo que hemos hecho con ellos es trabajar sobre una metodología para poder justamente ayudar a nuestros clientes a analizar diferentes maneras de integrar los criterios ASG en sus propios procesos de inversión. Y lo que hacen, y de hecho ya lo hemos hecho en España con muchos clientes, es analizar, imagínate que tú tienes una cartera de inversión balanceada como cualquier cliente inversor de perfil medio, de riesgo medio alto, pues lo que vamos a hacer es analizar tu cartera con todos los fondos que tú tienes en tu cartera, que pueden ser ASG o no ASG, y vamos a darte un primer diagnóstico de cómo, con los datos que tenemos de Sustainalytics, de Morningstar, en fin, todas las herramientas que utilizamos, inclusive propietarias nuestras, te vamos a poder dar una primera aproximación de cómo está tu cartera a nivel de los 3 criterios de impacto, de medioambiental, social y buen gobierno. Y te vamos a poder enseñar en tu cartera cómo se posicionan cada uno de tus subyacentes. Imagínate que tienes uno de una gestora X y otro de una gestora Y, te vamos a poder enseñar cómo es este fondo a nivel de ASG versus su peers, en el mismo activo en el cual está. Para que tú puedas al final, de alguna manera, tener una gestión con 4 dimensiones. El retorno, el riesgo, el efecto de diversificación y el impacto. Porque lo que es interesante de esto es que al final te permite, cuando has podido tratar correctamente toda la información que hay, y hay muchas, de base de datos de temas ASG, incorporarlo para que tú también puedas ir variando el tema de tu impacto hacia más social, hacia más medioambiental o hacia más buen gobierno. Es lo que estamos haciendo, es realmente esto, ofrecer, de momento de hecho lo hacemos de manera absolutamente gratuita, a todos los clientes que nos piden hacer un análisis de su cartera para que vea cuál es el diagnóstico que tiene a nivel de ASG. Y poco a poco estamos entrando en un diálogo que es muy interesante, que es hacia dónde tú quieres ir como inversor. ¿Quieres ir a más social? ¿Quieres ir a más medioambiental? Porque te podemos ayudar a después crear una cartera que sea más potente sin perder de vista que lo fundamental será siempre el retorno, el control de riesgo y la diversificación de cada uno de los componentes en tu cartera. Entonces, yo creo que es una manera súper concreta. De hecho, todavía trabajamos con todo el equipo de distribución para ir cada vez a algo más, hacer look-through de los fondos en los cuales están invirtiendo los clientes para después hacer el mismo tipo de análisis a nivel de las compañías. Pero yo creo que es una manera de demostrar que para nosotros es importante, que invertimos muchísimo dinero en ello a nivel de research dentro de Natixis y que lo queremos transmitir a nuestros clientes como un valor añadido más. Sabes que desde Natixis siempre hemos ido a la idea de que no somos gente que empujan productos, sino que ayudamos a nuestros clientes a crear carteras más sostenibles y más duraderas, y el tema de ASG tendrá un factor determinante para que estas carteras sean, de hecho, mucho más duraderas y sostenibles en el tiempo. Y es lo que buscamos con este servicio. Qué interesante. Pues muchas gracias, Sofía, por contarnos toda esta visión sobre la inversión sostenible.
Hoy hemos hablado con Sofía del Campo, que es la directora general de Natixis Investment Managers para España, Latinoamérica y US Offshore. Esperamos que vuelvas a viajar pronto, Sofía. Y Espero que bien. un poco por hacer una recopilación, pues nos has hablado sobre el cambio del mercado español, eh, que con un montón de factores, entre ellos el esfuerzo legislativo que está llevando a cabo Europa, se está moviendo más, digamos, hacia la integración desde lo que es el mero filtro negativo, ¿no? Y considerando los factores ASG también como unos factores para controlar mejor el riesgo de las carteras. También has apuntado que además mejora muchas veces la diversificación en la construcción de la cartera. Por otra parte, ya desde la integración todavía digamos que vuestras perspectivas son que se vaya todavía más hacia una inversión de impacto, para lo cual es fundamental, digamos, dedicarle muchas horas de estudio a lo que son lo que es la cuantificación y lo que es, desde luego, una medición, para lo cual es muy necesario, digamos, ser gestores activos. Y también nos has hablado de Natixis Solution para ayudar a vuestros clientes en cuanto a metodología y diagnóstico de las carteras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. A ti, que tengáis un buen día. Sí, pues Gracias. hablamos pronto. Gracias a todos.